A la luz de la palabra. ¿Existe el infierno? Si me porto mal en esta vida, ¿quiere decir que me voy a quemar por toda la eternidad? ¿Cómo puede Dios decir que es bueno si nos va a castigar y aquellos que se portan mal, todos sus hijos van a sufrir para siempre? ¿Puedo yo intercambiar mi pecado por otro? ¿Puedo pagar algo para que el otro se salve? Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, si alguna vez quizás escuchaste hablar de este tema y te llamó la atención, déjame decirte que este es un programa en el que Dios te quiere hablar sobre este tema. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo en esta nueva etapa que estamos llevando a cabo nuestro seminario sobre Apocalipsis. Te recuerdo que tanto los programas que se estrenan los viernes, de qué dice la Biblia, que hacemos junto con Johnny, también los sábados del licenciado Rubén y que conmigo Matías, quien les habla, están coordinados, están en conjunto. Todos forman parte de este seminario que llamamos Apocalipsis, Profecías de Esperanza. Por eso te invitamos a que no te quedes solamente viendo un programa, sino que puedas ir viendo todos para poder ir entendiendo y poder profundizarlo. Si en el medio del estudio te surge alguna duda, te surge alguna situación que quieras comentarnos, algo que quieras, por lo que te quieras comunicar, no dudes en hacerlo, no dudes en avisarnos, no dudes en hablar con nosotros y nosotros vamos a buscar la manera de poder ayudarte. Muchas gracias, como siempre te digo, por estar acompañando. Hay mucha gente que nos sigue acompañando en los programas, que sigue compartiendo los mensajes. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, podés hacerlo. Te invitamos a que lo hagas para poder recibir información sobre los programas que subimos, porque estos no son los únicos programas, hay muchos más. Inclusive también tenemos la versión de nuestro canal en podcast, donde podés, sin necesidad de estar viendo, porque es un podcast, es así, es solamente el audio, poder escuchar y seguir haciendo los quehaceres cotidianos. Así que no dejes de compartir este contenido, de suscribirte y también de darle a conocer que Cristo pronto viene. Y en el tema de hoy vamos a hablar acerca del fuego eterno. ¿Qué es el fuego eterno? Si existe el infierno, ¿cuál es el concepto bíblico? Y para ello tenemos que ir a nuestro primer texto. El primer texto lo encontramos en 2 de Pedro, ¿sí? El capítulo 3, versículo del 10 al 12. Y si todavía no tenés la Biblia ahí, ¿qué estás esperando para ir a buscarla? Si la tenés en el celular, utilízala a través del celular. Y si quizás no tenés alguna Biblia y te gustaría tener, escribinos y nosotros te vamos a ver cómo podemos hacerte llegar un material impreso. Siempre leer la Biblia en papel es mejor, porque uno se puede concentrar, puede estudiar, puede subrayar, puede escribir y puede resaltar las partes que a uno más le guste. Entonces, en 2 de Pedro 3, del capítulo 10 al 12, dice lo siguiente: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Y acá Pedro habla acerca del tiempo del fin. Y sobre todo, fíjense que en estos 3 versículos que leímos dos conceptos que son iguales. Uno lo llama Pedro el día del Señor y el otro lo llama el día de Dios. ¿Se acuerdan que venimos estudiando que el día del Señor hace referencia también al día de la segunda venida, al día del juicio, al día de la matanza? También vimos en el programa de ayer. Todos estos hacen alusión a cuando Jesús venga. Y fíjense que acá Pedro destaca el elemento que se va a utilizar para la destrucción de la tierra. ¿Y cuál es? Jesús ya destruyó una vez la tierra, que fue a través de un diluvio por agua. Ahora cambia el elemento. ¿Y cuál es? Dice en el versículo 10, serán todas las obras que en ellas hay, serán quemadas. Este día, fíjense que habla que va a ser con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, todo lo que está en la tierra será quemado. Entonces, si hay algo que nos tiene que quedar en claro, el elemento que Dios va a utilizar para la destrucción de la tierra por segunda vez es el fuego.
Este es el medio por el cual Dios va a destruir. Y fíjense que dice, nosotros tenemos que esperar la segunda venida. Nosotros estamos esperando que Cristo venga a buscarnos. Pero tenemos que vivir una vida conforme a lo que nuestra espera nos dice. Fíjense que dice, esperando y apresurando la venida de Dios. Porque saben, este mundo se va a acabar. Tarde o temprano todas las obras que hay acá, todo lo material, todo lo pasajero que me ofrece este mundo, se va a terminar. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegue a su fin? Porque dice, los elementos siendo quemados se fundirán. La tierra como hoy la conocemos va a dejar de conocerse. Este término también hace referencia a derretirse, a licuarse, algo que no va a ser más como era antes. Entonces, ¿va a haber fuego? Claro que sí va a haber fuego. Y esa es la manera en la que Dios va a destruir. Pero ¿va a ser un fuego eterno para siempre? Y muchos se agarran y hablan y fundamentan sus teorías con ciertos textos que en realidad están sacados de su contexto. Y muchos hablan de esto para decir que, bueno, entonces es el fuego, entonces es el infierno. Y miren, otro texto que también se utiliza para hablar del fuego. Ya sabemos, y Pedro nos dejó bien en claro, que el elemento que Dios va a utilizar para destruir la tierra por segunda vez es el fuego. ¿Pero es un fuego eterno? ¿Es un fuego de castigo para todos que van a vivir para siempre quemándose? Vamos a ver, miren, vamos ahora al Evangelio de Mateo. El primer libro evangélico que habla de Dios, Mateo registra, y en el capítulo 25, el versículo 41, Mateo registra las mismas palabras de Jesús. Lo mismo que Jesús dijo, él lo escribió. Y dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y saben, acá, este es un texto que también se presta a confusión si no lo estudiamos bien y de manera completa. Podría hablar mucho del tema del griego, pero no es un tema que quizás a todos nos interese. Sí, es importante entenderlo, porque es el idioma original en el que se escribió. Y entendiendo el idioma original podemos entender un poquito mejor. Lo que no quiere decir que si no entendemos nada de esto no lo vamos a poder entender. Pero saben, hay muchos términos en traducciones que se prestan a confusión si no se traducen correctamente. Y uno de este texto, un término que se presta a confusión, es el término que se titula acá, que dice eterno. El fuego eterno. ¿Saben? La palabra que se utiliza para traducir eterno, en realidad una mejor traducción más literal podría ser que dura un siglo. Este término hace alusión a algo que es continuo, pero que no hay en él cambios repentinos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Es eterno al final o dura un siglo? O sea, ¿es eterno o dura un tiempo nomás? Lo que se quiere transmitir es el concepto de que este fuego eterno es algo que es continuo, pero no va a haber cambios repentinos. Y saben, siempre se tiene que, la traducción se tiene que dar, y el tiempo que dura, lo que dura esto, hace alusión siempre a la naturaleza de la persona o a la cosa a la cual se le aplica. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, por ejemplo, en la época de Jesús se utilizaba mucho esta palabra. Y se lo ponían esta palabra especialmente a ciertas autoridades y personajes. En este caso se le atribuían a los emperadores. Salve Augusto César, el eterno. Y en esa época los emperadores eran eternos. Pero ¿ser eterno significaba que vivía para siempre? Por ejemplo, Tiberio César era considerado el emperador eterno. Fue uno de los títulos que recibió, fue emperador eterno. Pero ¿saben que solamente él pudo reinar o dirigir o gobernar 23 años? Después de muerto, a Tiberio César se le seguía diciendo el emperador eterno. Entonces, ¿el evento, el hecho en que era emperador, duró para siempre? No. Pero sí sus consecuencias de haber sido emperador. ¿Se entiende? O sea,
Tiberio César no fue eterno, porque si no estaría viviendo hoy, murió. Pudo gobernar 23 años. Pero el título de emperador eterno se le quedó, porque fue un suceso que ocurrió en un determinado tiempo, pero las consecuencias fueron eternas. O sea, las consecuencias duraron más de lo de la persona que la persona en sí. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Lo mismo cuando Jesús habla de este fuego eterno. El fuego eterno del que Jesús habla es, como ya vimos que decía Pedro, se va a manifestar Jesús y a través del elemento fuego se va a producir la destrucción, pero va a ser un hecho puntual. Y este hecho puntual las consecuencias de este hecho puntual se van a continuar por la eternidad. Y entonces, hablando un poquito del infierno, del purgatorio, ¿existe esto del purgatorio, del infierno? Entonces, si lo que habla Jesús es un hecho puntual, pero que sí sus consecuencias son eternas, ¿quiere decir que nos vamos a quemar al final o no? ¿Está el purgatorio? ¿No está el purgatorio? Y saben, la iglesia protestante, uno de los primeros pilares fue y esto está en la época de la Reforma, no es algo de una iglesia en particular, sino comienza con ciertos personajes muy importantes, y entre ellos estaba Lutero. En el año 1500 aproximadamente, él empieza a luchar y le da un especial énfasis en desmentir el tema de las ventas de las indulgencias. ¿Y qué es la venta de las indulgencias? Se sostenía, había una creencia, una doctrina, un dogma era, porque el dogma no se cambia, que decía de que cuando alguien moría, esta persona iba al purgatorio esperando allí, o sea, el alma ahí esperaba el juicio. Entonces, si yo tenía un familiar en el purgatorio esperando el juicio, ¿sí?, que su alma estaba viva, yo podía pagar para que esta persona se salve. No solamente, perdón, podía pagar para yo salvarme, sino para que la otra persona se salve. Ahora, esto va de acuerdo a lo que dice la Biblia, es así. Aquellos que no van a quemarse para siempre, y aquellos que recibían el pago iban a salvarse al cielo o al infierno. ¿Es esto así? Vamos a ver qué dice la Biblia. En primer lugar, cuando morimos, ¿nuestra alma queda viva? ¿Seguimos con conciencia? Y para ello tenemos que ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo 9, dice lo siguiente, y voy a leer el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o el sepulcro también se puede decir, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Versículos antes, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 4, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, ¿la Biblia acepta esto del purgatorio? La Biblia no acepta esto, la Biblia no explica el tema del purgatorio. La Biblia dice que una vez que nosotros morimos, pasamos al descanso, y este descanso es como un sueño, no hay conciencia en ella. Por eso acá Salomón, el sabio, dice en Eclesiastés, donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dejamos de ser. Perdemos la noción del tiempo, no sabemos cuánto tiempo transcurre, no sabemos qué es lo que pasa, no estamos sufriendo. Cuando una persona muere no va a ningún lugar para sufrir, sino que ya en esa etapa no hay conciencia. También Pablo habla de que la muerte es como un sueño. Jesús dijo, no está muerta, sino que esta niña está durmiendo. Se compara la muerte con un sueño. Entonces, ¿hay almas en el purgatorio esperando el juicio o esperando que yo haga algo para salvarlo? No. Otra cosa, ¿puedo yo hacer algo para salvar a otra persona? Sí puedo hablarle, pero ¿puedo yo hacer que la otra se salve por mis méritos? Vamos a ver qué dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, uno de los profetas más importantes
no porque los otros eran menos importantes, sino en cuanto a cantidad de visiones y el libro que escribió. Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la piedad del impío será sobre él. O sea, ¿podemos transferir pecado o salvación a otra persona? No. ¿Puedo yo pagar para que otra persona se salve? No. ¿Puedo yo tomar la decisión para que otra persona se salve? No. Pero sí Dios nos da la voluntad y la oportunidad de poder trabajar en favor de otras personas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que otra persona se salve? Predicar. Y predicar no tiene que ver con pararme atrás de delante de una cámara o atrás de un púlpito o hablarle a una muchedumbre de personas. Predicar tiene que ver con demostrar a los demás que servimos a un Dios de amor. Que todo lo que vos digas, que todo lo que vos hables, grite por sí solo que sos un hijo de Dios. Ponete a pensar, ¿vos podés decidir por la salvación de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu hermana, de algún cónyuge? No. No podés decidir, pero sí tenés la oportunidad, como decía como decía Pedro, esperándonos y apresurando la venida de Cristo. Podemos trabajar en favor del otro incansablemente. ¿Qué estamos haciendo hasta que Cristo venga por segunda vez? ¿Por qué nos detenemos o desistimos tan fácil? ¿Por qué no nos esforzamos un poquito más? ¿Por qué no tomamos la bandera de ser un siervo de Dios, un hijo de Cristo, y la llevamos adelante? ¿Por qué no predicamos que Cristo pronto viene a buscarnos? ¿Cuán pronto es? Yo no te lo puedo decir, pero sí te puedo asegurar que es mucho antes de lo que nosotros creemos. Entonces no tenemos que pensar que podemos decidir por nadie. Sí podemos trabajar en favor del otro. Como así tampoco podemos transmitir la salvación hacia la otra persona. No transmitir. Y otra vez, volviendo al concepto del purgatorio, de esperar que sea un juicio, vamos a ver qué dice Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 4. Hebreos 9, versículo 27. Y dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, que me lo perdí acá, vamos a leerlo de nuevo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, muchos dicen que están despiertos, que están conscientes en el purgatorio esperando el juicio. Ahora, fíjense que acá Pablo dice: los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, después de la muerte. Si vimos en Eclesiastés que cuando moríamos ya no había conciencia, ¿puede ser que en vida, en sufrimiento, estén esperando el juicio? No. Hay un limbo, hay un lugar de que cuando morimos hay, como diríamos, ¿hay una sala de espera para el infierno o el cielo? No. No existe tal cosa. Bíblicamente no se puede sostener ese concepto. Es un concepto errado. Una vez que morís, descansás. En el sueño no hay conciencia, ni ciencia, ni sabiduría, ni trabajo, ni nada. Y una vez que Cristo vuelva, vas a ser resucitado para vida eterna o para muerte eterna. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahora, ¿el infierno es un fuego eterno? ¿El infierno es lo que nosotros creemos? ¿Es aquellos que se portaron mal van a hacer vivir quemándose para siempre? Ahora yo me pregunto, ¿la Biblia no hablamos muchas veces de que Dios es nuestro Padre? Sí, ¿no? Ahora, ¿un padre quisiera esto para un hijo? Yo creo que no. Miren, vamos a ver qué dice Malaquías. Hoy estamos leyendo varios versículos, pero me parece que es importante leer varios versículos para entender que toda la Biblia es unánime,
que no hay nada en contra o que nada va en contra de lo que dice, sino que está todo el concepto en general. Entonces, miren, Malaquías 4.1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Saben, acá en este texto, fíjense, viene el día ardiente. Otro titulito que podemos agregar para la segunda venida del día del Señor, el día ardiente. Y ya sabemos por qué, porque va a ser con destrucción por fuego, dice, ¿no? Entonces dice, todos aquellos que practican la maldad, todos aquellos que son soberbios, que el orgullo puede más que humillarse ante Cristo, van a ser como estopa. Y la estopa es el pasto seco. Y fíjense que acá el fuego que está hablando, Malaquías agrega, dice, no les dejará ni raíz ni rama, haciendo alusión a la destrucción final. Dentro de poco, cuando Jesús vuelva, cuando el fuego los consuma, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber un fuego ardiendo por la eternidad? ¿Cómo puede ser que haya un fuego que arda por la eternidad si dice que no va a quedar ni raíz ni rama? Eso quiere decir, la raíz es Satanás. Las ramas son todos aquellos ángeles que lo siguieron y a todos aquellos que deciden desobedecer. Va a haber una destrucción total. Dios es nuestro Padre y en su inmenso amor no puede permitir que sus hijos sufran por la eternidad. Y Judas le agrega un término mucho más lindo y mucho más importante. Es un concepto quizás que podamos entender un poquito mejor. Fíjense, vamos a ir a Judas. Es el anteúltimo libro de la Biblia, está antes que Apocalipsis. Y Judas, que no tiene capítulos, en su único capítulo, el versículo 7 dice lo siguiente. Miren, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando habla acá de las ciudades vecinas hace referencia a Adma y Zeboín. Eran ciudades que junto a Sodoma y Gomorra compartieron su misma intensidad hacia el pecado. Fíjense que acá dice, en el versículo 7, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Es decir, desatando su naturaleza pecaminosa sin ninguna restricción. Ellos sufrieron el castigo. ¿Y cuál es ese castigo? Dice, o sea, como un ejemplo fueron puestas, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y acá tenemos el mismo término que utilizó Jesús cuando habla del fuego eterno. Ahora, yo te quiero preguntar, si nosotros hoy vamos a la parte donde estaba Sodoma, en la zona de Palestina de hoy en día, ¿encontramos ahí a Sodoma y Gomorra ardiendo? ¿Vemos fuego en la zona? No. Lo único que vas a encontrar son ruinas. Entonces, este sí es el concepto bíblico del infierno. A ver, es un evento puntual. Sodoma y Gomorra ardieron, pero fíjense cuánto tiempo después seguimos hablando de este ejemplo. En otras palabras, el fuego eterno es un hecho puntual, pero que sus consecuencias continúan por la eternidad. Y esto va más acorde con el Dios a quien decimos servir, al Dios amoroso. Esto me da tranquilidad de saber que no vamos a sufrir por la eternidad, que no es el plan de Dios que suframos para siempre, pero sí que vivamos para siempre. Y fíjense, Pablo, el último versículo que vamos a compartir hoy, lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 9. Y dice lo siguiente, miren, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, va a ser un hecho puntual, pero acá dice, sufrirán pena de eterna perdición. Un hecho puntual que se va a repercutir y va a seguir por el resto de la eternidad sin fin.
¿Dios quiere darnos sufrimiento eterno? No. Dios quiere darte vida eterna. Esto no describe un proceso en sí, sino un hecho puntual con resultados permanentes. Y saben, si todavía no terminamos del todo, ahora en el programa a continuación del licenciado Rubén, que ahora les voy a recomendar, ahí va a estar explicado, pero más a detalle. Si hay algo que tenemos que entender en este programa es que solo Dios es eterno. Él es la única fuente de vida. Pero todo aquel que cree puede tener vida eterna. Eso nos tiene que quedar bien en claro. La Biblia es clara en cuanto a que Dios no quiere que suframos por la eternidad. La Biblia es bien clara en que Dios no quiere que sus hijos sufran y sufran sin fin. Va a ser un hecho puntual, pero sus consecuencias van a durar para siempre. Ahora, nosotros tenemos que tomar una decisión. No nos podemos quedar en el medio. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado vencedor o del lado perdedor? ¿Del lado que va a gozar la vida eterna o la muerte eterna? ¿Qué estamos haciendo para llevar este mensaje a otros? ¿Qué estamos haciendo para dar a conocer que dentro de poco Cristo va a venir? El pecado va a recibir su recompensa, pero los fieles van a recibir la suya también. Dios quiera que nos mantengamos firmes en esto. Dios quiera que tomamos la decisión, porque cualquiera puede tomar una decisión. Lo difícil es mantenerla. Un hecho puntual lo puede hacer cualquiera, pero los resultados permanentes solo se dan a través de una comunión permanente y cotidiana con Cristo. Dios quiera, mi querido amigo, que puedas decidir entregarte a Cristo. Dios quiera que este tema te haya servido para entender que tenemos un Dios de amor que no quiere que nadie sufra, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él quiere la vida del impío, dice, ahí en Jeremías 20, donde leíamos hoy. Ezequiel 18, donde leíamos. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Dios quiere que te acerques a Él. No le cierres los brazos a ese Salvador amante que busca abrazarte. Permití que Él viva en vos y que te pueda dar una nueva oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te digo, la segunda parte no te la podés perder. Está a cargo del licenciado Rubén y esta parte, la verdad, va a profundizar más el tema de la destrucción, el fuego, una guerra que se está dando y cómo Dios va a tratar el pecado. Puedes acceder a su video a través del siguiente link.